morí siendo atea a los 12 años y desperté gritando el nombre de Jesús. Lo que vi en esos 6 minutos muerta hizo que mi familia entera abandonara el ateísmo. Mi nombre es Elena González y crecí en Puerto Ángel, un pequeño pueblo pesquero en la costa de Oaxaca, donde el olor a sal y pescado fresco se mezcla con el sonido constante de las olas rompiendo contra las rocas. Nuestra casa era modesta, pintada de azul desteñado por el sol inclemente del Pacífico mexicano, ubicada a solo 3 cuadras del malecón principal. Desde mi ventana podía ver las lanchas de los pescadores saliendo antes del amanecer, sus motores rompiendo el silencio de la madrugada. Pero había algo que hacía a mi familia completamente diferente de todas las demás en ese pueblo profundamente católico. Nosotros no creíamos en Dios. Mi padre, Rodrigo González, era pescador como la mayoría de los hombres en Puerto Ángel. Tenía las manos curtidas por años de jalar redes y el rostro bronceado por incontables días bajo el sol. Pero a diferencia de sus compañeros que se persignaban antes de salir al mar y llevaban estampitas de la Virgen de Guadalupe en sus embarcaciones, mi papá se burlaba abiertamente de esas costumbres. El mar responde a las corrientes y al clima, no a las oraciones, decía mientras tomaba su café negro en las mañanas, antes de irse a trabajar en su lancha llamada La Razón. Sí, así de literal era mi padre con su filosofía de vida. Él creía únicamente en lo que podía tocar, medir y explicar con lógica. Dios, para él, era solo un invento para controlar a las masas ignorantes. Mi madre, Patricia González, era maestra de secundaria en la Escuela Técnica número 52 de Pochutla, el pueblo más grande a media hora de Puerto Ángel. Ella enseñaba biología y química, y su racionalismo científico era aún más férreo que el de mi padre. Recuerdo perfectamente cómo nos explicaba a mi hermano Miguel y a mí que el universo era resultado del Big Bang, que los humanos evolucionamos de primates, y que la conciencia humana era solo un conjunto de impulsos eléctricos en el cerebro. Cuando morimos, Elena, simplemente dejamos de existir, como cuando apagas una computadora. No hay cielo, no hay infierno, no hay nada después, me decía mientras preparaba la cena en nuestra pequeña cocina donde colgaban calendarios con imágenes de playas paradisíacas, nunca de santos o vírgenes. Miguel, mi hermano menor, tenía 9 años y era mi cómplice en todo. Él aceptaba sin cuestionar todo lo que nuestros padres nos enseñaban. Yo, en cambio, aunque había interiorizado el ateísmo familiar, a veces sentía una curiosidad extraña cuando pasábamos frente a la iglesia del pueblo y escuchaba los cantos, pero jamás me atrevía a expresarlo en voz alta. En nuestra casa, la religión era un tema prohibido, tratado con el mismo desprecio que se tiene a la superstición o la ignorancia. Yo cursaba 6º año en la escuela primaria Benito Juárez de Puerto Ángel, y ser la única niña abiertamente atea en un salón de 30 alumnos católicos era una batalla diaria. Mis compañeros me miraban raro cuando la maestra Conchita nos pedía hacer una oración antes de los exámenes y yo me quedaba en silencio, con los brazos cruzados. ¿Por qué no rezas, Elena?, me preguntaban. ¿Por qué no creo en cuentos de hadas?, respondía con la misma arrogancia que había aprendido de mis padres. Eso me ganó el rechazo de varios compañeros, pero también la admiración de otros que me veían como la niña inteligente que no se deja engañar. Mi mejor amiga era Lupita Hernández, una niña morena de ojos grandes y sonrisa permanente que vivía 2 casas abajo de la mía. Su familia era todo lo contrario a la mía. Devotos católicos que nunca faltaban a misa dominical en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Lupita y yo teníamos debates constantes sobre Dios. Elena, ¿pero cómo no vas a creer? Mira el mar, las estrellas. ¿Quién crees que hizo todo eso?, me decía sentada en las rocas del malecón mientras comíamos raspados de tamarindo que comprábamos en el carrito de Don Chente. La naturaleza se hizo sola, Lupita. Es evolución. Es ciencia, le respondía yo con seguridad. Ella solo movía la cabeza y me decía, un día vas a ver, Elena. Dios existe aunque tú no quieras creerlo. Las festividades religiosas en Puerto Ángel eran un verdadero espectáculo. Día de Muertos, Semana Santa, las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción en agosto. Todo el pueblo se transformaba con altares, procesiones, flores de cempasúchil y el olor a copal quemándose en cada esquina. Mi familia participaba solo en lo cultural, nunca en lo religioso. Comíamos el pan de muerto, visitábamos a los familiares, pero jamás poníamos ofrendas con oraciones o asistíamos a las misas. Son tradiciones mexicanas, no necesariamente cristianas, justificaba mi madre. Para nosotros,
El Día de Muertos era solo folclore, no una creencia real en que los espíritus regresaban. El único punto de conflicto real en nuestra familia era mi abuela paterna, Consuelo González. La mamá de mi papá era una mujer de casi 70 años, de cabello blanco recogido en chongo y manos siempre ocupadas rezando el rosario. Ella vivía en el barrio La Boquilla, del otro lado del pueblo, y mi padre apenas le hablaba. Tu abuela vive engañada, Elena. Desperdició su vida arrodillada frente a estatuas de yeso. Me decía papá con amargura cada vez que ella intentaba acercarse a nosotros. Abuela Consuelo nos visitaba una vez al mes, siempre trayendo tamales oaxaqueños de mole negro y una Biblia pequeña que intentaba regalarnos. Rodrigo, por favor, deja que los niños conozcan a Jesús, le suplicaba a mi padre. Ya basta, mamá. No quiero que les llenes la cabeza de supersticiones, respondía él secamente. Yo la veía marcharse con lágrimas en los ojos, pero no entendía por qué le dolía tanto que no creyéramos en su Dios. En la escuela, los viernes teníamos una clase semanal llamada Formación Cívica y Ética, donde la directora, la señora Méndez, una mujer robusta de lentes gruesos y voz autoritaria, nos hablaba sobre valores. Aunque era una escuela pública y supuestamente laica, siempre terminaba mencionando a Dios. Niños, deben agradecer a Dios por todo lo que tienen, decía. Yo levantaba la mano desafiante. Maestra, yo no tengo que agradecer a alguien que no existe. Agradezco a mis padres que trabajan todos los días. El salón se quedaba en silencio incómodo. La maestra Méndez me miraba con una mezcla de preocupación y molestia. Elena, eres una niña muy inteligente, pero hay cosas que la inteligencia sola no puede comprender. Me respondía. Yo solo rodaba los ojos. Para mí, eso era otra forma de decir, no lo entiendes porque eres niña, y yo odiaba que me subestimaran. Mis tardes después de la escuela eran simples. Ayudaba a mamá con las tareas del hogar. Jugaba con Miguel en la playa más cercana, La Boquilla, donde recogíamos conchas y construíamos castillos de arena, o acompañaba a papá a vender el pescado del día en el mercadito local. Los sábados por la mañana, mientras todas las familias del pueblo se preparaban para ir a misa de 11, nosotros íbamos al tianguis de Pochutla a comprar verduras, carne y provisiones para la semana. Era nuestro ritual familiar, completamente secular, completamente normal para nosotros. Yo era una niña feliz, o eso creía. Tenía buenas calificaciones, amigos a pesar de mis creencias, y una familia unida. No sentía que me faltara nada. La idea de Dios no solo me parecía innecesaria, me parecía ridícula. Veía a las personas mayores saliendo de la iglesia, persignándose, besando crucifijos y pensaba, ¡qué desperdicio de tiempo! Para mí, la muerte era simplemente el final. No había nada que temer porque no había nada después. Solo oscuridad, silencio, el fin de la conciencia. Pero el 6 de marzo de 2019, todo lo que yo creía, todo lo que mi familia me había enseñado, todo mi mundo racional y ateo, iba a colapsar en cuestión de 6 minutos. 6 minutos en los que mi corazón dejaría de latir, mis pulmones dejarían de respirar, y mi alma descubriría una verdad que cambiaría mi vida y la de toda mi familia para siempre. El 6 de marzo de 2019 amaneció como cualquier otro día en Puerto Ángel. El sol salió radiante sobre el Océano Pacífico, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados que solo la costa oaxaqueña puede ofrecer. Yo me desperté emocionada porque ese día teníamos la excursión escolar más esperada del año. Íbamos a visitar Playa Zipolite, conocida como la Playa de los Muertos, por sus corrientes peligrosas, pero también famosa por ser una de las más hermosas de todo México. La maestra Méndez había organizado esta salida educativa como premio por nuestro buen rendimiento académico en el primer bimestre. Recuerdo perfectamente cada detalle de esa mañana. Mi mamá me preparó un desayuno especial, huevos revueltos con frijoles refritos y tortillas recién hechas. Ten cuidado en el mar, Elena. Zipolite tiene fama de ser traicionera, me advirtió mientras me trenzaba el cabello en 2 coletas apretadas. Mi papá, que normalmente ya estaba en el mar a esa hora, decidió quedarse un rato más para despedirme. Nada cerca de la orilla, hija. Y si ves una corriente, no luches contra ella, déjate llevar paralelo a la playa. Me instruyó con esa sabiduría de pescador que conoce el océano mejor que nadie. Miguel me miró con envidia. Yo también quiero ir, se quejó. El próximo año, cuando estés en sexto, le respondí burlona mientras guardaba mi toalla, bloqueador solar
y una bolsa de chicharrones de harina que mamá me había dado para compartir con mis compañeros. A las 8 de la mañana en punto, el autobús escolar amarillo con el logo de la Secretaría de Educación Pública estaba estacionado frente a la primaria Benito Juárez. Era un camión viejo, de esos que rechinan en cada curva y donde los asientos tienen los resortes salidos, pero para nosotros era el vehículo más emocionante del mundo, porque significaba aventura. Éramos 30 alumnos de sexto año, más la maestra Méndez y el profesor de deportes, el maestro Ramírez, un hombre joven de unos 30 años que siempre llevaba una gorra de los Diablos Rojos de México y nos caía bien a todos. Lupita se sentó a mi lado, como siempre. Llevaba puesto un traje de baño completo de color rosa con florecitas blancas debajo de su vestido playero. ¿Trajiste bloqueador? Te vas a quemar con ese sol, me dijo mientras acomodaba su mochila bajo el asiento. Detrás de nosotras se sentaron Javier Ruiz y Andrés Morales, dos de los niños más traviesos del salón que ya venían haciendo bromas pesadas antes de arrancar. Carolina Vázquez, la niña más popular de la clase por ser la única que tenía celular, se sentó adelante para tomarse selfies durante todo el camino. El ambiente era de pura alegría, risas, cantos de canciones de moda como Calma, de Pedro Capó, que sonaba en la radio del autobús. El trayecto de Puerto Ángel a Zipolite era de aproximadamente 40 minutos por la carretera costera. Pasamos por San Agustinillo, donde varios de mis compañeros gritaron emocionados al ver las olas. El conductor, don Esteban, un señor de bigote canoso que manejaba despacio por las curvas peligrosas, nos iba contando historias de la región. La maestra Méndez aprovechó para darnos una pequeña clase improvisada sobre la biodiversidad marina de Oaxaca y la importancia de cuidar nuestras playas. Yo miraba por la ventana, viendo cómo el verde intenso de la vegetación tropical se mezclaba con el azul profundo del mar. No lo sabía entonces, pero cada segundo de ese viaje, cada risa, cada imagen por la ventana, sería uno de los últimos recuerdos de mi vida antes de morir. Llegamos a Zipolite alrededor de las 9:30 de la mañana. La playa se extendía ante nosotros como una media luna perfecta de arena dorada que parecía no tener fin. Las olas eran considerablemente más grandes que las de Puerto Ángel, rompiendo con fuerza contra la costa y creando esa espuma blanca que los turistas aman fotografiar. Había varios vendedores ambulantes instalando sus puestos: cocos fríos, empanadas de camarón, pescado zarandeado, artesanías oaxaqueñas. El olor a aceite de coco mezclado con el salitre del mar llenaba el aire. Algunos turistas extranjeros ya estaban tomando el sol, algo que siempre me pareció extraño porque nosotros los locales evitábamos el sol del mediodía. La maestra Méndez nos reunió a todos bajo una palapa grande que había reservado para nosotros. Escuchen bien, niños. Las reglas son claras. No se alejen de la zona que el maestro Ramírez y yo vamos a marcar. No naden si ven las banderas rojas. Y por favor, respeten el océano. Zipolite es hermosa pero peligrosa, nos advirtió con su voz seria. Varios de mis compañeros ya ni la escuchaban, ansiosos por lanzarse al agua. Yo me puse mi traje de baño verde agua que mamá me había comprado el mes anterior en el mercado de Pochutla. Me unté bloqueador solar hasta quedar completamente blanca, para disgusto de Lupita que se reía de mí, y corrí hacia el mar con mi mejor amiga de la mano. El agua estaba perfecta. No demasiado fría, no demasiado caliente. Las primeras olas nos golpeaban las piernas y nos hacían reír a carcajadas. Javier y Andrés empezaron una guerra de agua que pronto involucró a media clase. Carolina se mantenía en la orilla tomándose fotos con su celular dentro de una bolsa impermeable. El maestro Ramírez estaba con nosotros en el agua, vigilante, silbando cada vez que alguien se alejaba demasiado. Yo me sentía libre, feliz, viva. Saltaba las olas junto a Lupita. Buceábamos para ver los peces pequeños cerca de las rocas. Flotábamos boca arriba mirando el cielo azul sin una sola nube. Pasaron las horas sin que nos diéramos cuenta. La maestra Méndez nos llamó a las 12 del mediodía para comer los sándwiches que habíamos traído. Yo devoré mi torta de jamón con queso y tomé un jugo de mango que había comprado de un vendedor. Algunos compañeros jugaban fútbol en la arena, otros construían castillos. Las niñas más tranquilas recolectaban caracoles. Lupita quería regresar al agua inmediatamente. «Vamos, Selena, solo un rato más antes de que el sol esté muy fuerte», me rogó. Yo acepté sin pensarlo 2 veces. Fueron alrededor de las 2:40 de la tarde cuando regresamos al mar. El sol estaba en su punto más alto y el calor era intenso.
Había menos gente en el agua porque la mayoría descansaba bajo las palapas. Javier, Andrés, Carolina, Lupita y yo decidimos adentrarnos un poco más para donde las olas eran más grandes y divertidas. El maestro Ramírez nos gritó que no fuéramos tan lejos, pero nosotros, con esa arrogancia típica de los niños que se creen invencibles, ignoramos parcialmente su advertencia quedándonos en lo que considerábamos un punto seguro. Estábamos riendo, saltando olas, cuando de repente sentí algo extraño. El agua bajo mis pies comenzó a moverse diferente, como si me jalara. Pensé que era mi imaginación. Pero entonces, en cuestión de segundos, una fuerza invisible comenzó a arrastrarme mar adentro. Era una corriente de resaca. Mi padre me había advertido sobre ellas toda mi vida, pero nunca imaginé lo aterradoras que eran en realidad. Intenté nadar hacia la orilla, pero era como si el océano me hubiera agarrado con manos gigantes y me jalara con una fuerza sobrehumana. ¡Lupita! ¡Lupita! ¡Ayuda!, grité con todas mis fuerzas. Mi mejor amiga volteó y vi el terror en su rostro al darse cuenta de lo que estaba pasando. «¡Elena! ¡Maestra! ¡Elena!», comenzó a gritar. Javier intentó nadar hacia mí, pero la corriente también lo empezó a jalar y tuvo que regresar. Yo pateaba desesperada, movía los brazos con todas mis fuerzas, pero cada segundo me alejaba más y más de la playa. Podía escuchar los gritos distantes del maestro Ramírez, de la maestra Méndez, de mis compañeros. Vi cómo el maestro Ramírez corría hacia donde estaban los salvavidas. El pánico se apoderó de mí completamente. Tragué agua salada que me quemó la garganta y la nariz. Mis brazos comenzaron a cansarse. Las olas me golpeaban la cabeza una y otra vez, sin piedad. Intenté recordar lo que mi papá me había dicho. No luches contra la corriente. Pero mi cuerpo actuaba por instinto. Luchando, pateando, ahogándose. Tragué más agua. Mis pulmones ardían. Voy a morir, pensé. Y lo más terrible es que en ese momento recordé todas las veces que había dicho que la muerte era solo el final, que no había nada después, solo oscuridad. Y sentí un miedo que jamás había experimentado en mis 12 años de vida. 2 salvavidas, Héctor y Mario, se lanzaron al agua con sus tablas de rescate. Los vi venir, pero parecían moverse en cámara lenta. Yo ya no tenía fuerzas. Mis brazos no respondían. Tragué más agua. Mi visión comenzó a nublarse. Lo último que recuerdo conscientemente fue hundirme bajo el agua, viendo la luz del sol distorsionada por las olas sobre mí y una sensación de frío absoluto invadiendo mi cuerpo. Luego, oscuridad. Los salvavidas me sacaron del agua 2 minutos después. Me subieron a su tabla y remaron con urgencia hacia la orilla. Según me contaron después, cuando llegaron a la playa, yo ya no respiraba. Mi piel estaba azulada, mis labios morados, mis ojos abiertos pero sin vida. La maestra Méndez gritaba histérica pidiendo ayuda. Mis compañeros lloraban aterrorizados. El maestro Ramírez comenzó a hacerme respiración de boca a boca y compresiones en el pecho. Héctor, el salvavidas con más experiencia, tomó el control. 1, 2, 3, contaba mientras presionaba mi pecho. 30 compresiones, 2 respiraciones, nada. 30 compresiones, 2 respiraciones, nada. Alguien había llamado a la Cruz Roja. La ambulancia llegó exactamente a las 2:57 de la tarde. El paramédico, un hombre llamado Raúl Ochoa, tomó mi pulso. No había. Revisó mis pupilas, dilatadas, sin respuesta. Verificó mi respiración con un espejo. Nada. Oficialmente, yo estaba muerta, pero él no se rindió. Sacó un desfibrilador portátil. «¡Despejen!», gritó. El primer shock eléctrico atravesó mi cuerpo inerte. Nada. Segundo shock. Nada. Continuó con las compresiones. 3 minutos sin vida. 4 minutos. 5 minutos. El maestro Ramírez lloraba abrazado a la maestra Méndez. Lupita estaba arrodillada en la arena, sus manos juntas en posición de oración, rogándole a un Dios en el que ella creía, pero yo no. «Por favor, Diosito, por favor no te lleves a Elena». 6 minutos completos sin signos vitales. Y entonces mi cuerpo convulsionó. Tosí violentamente expulsando agua salada. Mis pulmones se inflaron con una bocanada de aire dolorosa. Mi corazón latió 1 vez, 2 veces, 3 veces. El monitor del paramédico comenzó a pitar. Yo había vuelto. Pero lo que nadie sabía aún era que durante esos 6 minutos de muerte, yo no había estado en la oscuridad que tanto proclamaba. Yo había estado en un lugar que desafiaría todo lo que alguna vez creí.
Lo que voy a contar ahora es lo más difícil de explicar con palabras humanas, porque nuestro lenguaje es limitado para describir las cosas del cielo. Pero lo intentaré con cada detalle que mi memoria guarda de esos 6 minutos en los que mi corazón dejó de latir y mi alma dejó este mundo terrenal. 6 minutos que parecieron una eternidad y que cambiaron absolutamente todo lo que yo creía sobre la vida, la muerte y la existencia de Dios. En el momento exacto en que tragué la última bocanada de agua salada y mi cuerpo se rindió bajo las olas de Cipolite, sentí algo que jamás olvidaré: una separación. Es la única forma en que puedo describirlo. Fue como si algo se desprendiera de mi cuerpo físico, como cuando te quitas una chamarra apretada. De repente, ya no sentía el agua quemando mis pulmones, ya no sentía el pánico sofocante, ya no sentía dolor, solo paz. Una paz tan profunda que ninguna experiencia terrenal puede compararse. Lo siguiente que recuerdo es que estaba flotando, pero no en el agua, sino en el aire, varios metros por encima de la playa. Podía verme a mí misma. Sí, podía ver mi propio cuerpo tendido en la arena de Playa Cipolite, completamente inmóvil, con la piel azulada y los labios morados. Era la imagen más perturbadora y a la vez más fascinante que jamás había presenciado. Vi al salvavidas Héctor haciendo compresiones desesperadas en mi pecho. Vi a la maestra Méndez con las manos en la cabeza, llorando. Vi al maestro Ramírez hablando por teléfono, probablemente llamando a mis padres. Vi a Lupita arrodillada en la arena, con las manos juntas rezando, lágrimas corriendo por sus mejillas, sus labios moviéndose en una oración que yo no podía escuchar, pero que de alguna forma sabía exactamente qué decía. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Podía ver a mis compañeros agrupados alrededor, algunos llorando, otros abrazados aterrorizados. Vi a Javier con las manos en la cara, culpándose por no haber podido ayudarme. Vi a Carolina sin su celular, por primera vez en todo el día, simplemente paralizada por el shock. Vi cada detalle con una claridad imposible. El vendedor de cocos que había dejado su carrito para venir a ver qué pasaba. Los turistas extranjeros manteniendo una distancia respetuosa. Un perro callejero color café que olfateaba cerca de nuestras mochilas. Las gaviotas que seguían volando sobre el mar como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Entonces escuché la sirena de la ambulancia acercándose. Vi el vehículo blanco y rojo de la Cruz Roja Mexicana estacionarse en la arena, las llantas hundiéndose levemente. Vi bajar a un paramédico con un maletín. Escuché cuando dijo: «No tiene pulso, preparen el desfibrilador». Y en ese momento, una parte de mí pensó: «Estoy muerta, realmente estoy muerta». Pero no sentía miedo. Al contrario, sentía una curiosidad extraña y esa paz que seguía envolviéndome como un abrazo cálido. Fue entonces cuando comenzó la transición. No sé cómo explicarlo mejor que esto. De repente, la escena de la playa comenzó a alejarse, como si una fuerza invisible me estuviera jalando hacia arriba, cada vez más arriba. Vi Playa Cipolite hacerse más pequeña. Vi la costa de Oaxaca desde una perspectiva que solo las aves conocen. Vi las montañas. Vi Puerto Ángel a lo lejos. Y entonces apareció el túnel. He escuchado muchas personas describir el túnel de luz en experiencias cercanas a la muerte, y siempre pensé que era una alucinación causada por la falta de oxígeno en el cerebro, una explicación que mi madre científica me había dado cuando leímos sobre el tema. Pero estar dentro de ese túnel era algo completamente diferente a cualquier explicación neurológica. La luz no era como la luz del sol o de una lámpara. Era una luz viva, si eso tiene sentido. Una luz que irradiaba amor, paz, alegría, todo al mismo tiempo. Y mientras avanzaba por ese túnel, sentí que me estaba moviendo a una velocidad increíble, pero sin viento, sin fricción, solo movimiento puro hacia esa luz que se hacía más y más brillante. No tenía miedo. Eso es lo más extraño de todo. Yo, Elena González, la niña que le tenía miedo a la oscuridad, que dormía con una lámpara encendida, que evitaba las películas de terror, no sentía ni una pizca de miedo ante lo desconocido que estaba experimentando. Al contrario, sentía que estaba yendo a casa, aunque jamás había estado en ese lugar antes. Y entonces, salí del túnel. Lo que vi cuando salí me dejó sin palabras, literalmente. Si alguien me hubiera dicho una semana antes que el cielo era real, me habría reído en su cara, pero estaba allí, y era más real que cualquier cosa que jamás había experimentado en la tierra. Era un lugar de una belleza tan abrumadora que mi mente de 12 años no podía procesarlo completamente.
Los colores no eran como los colores en la Tierra. Había tonalidades que no existen en nuestro espectro visible, colores para los cuales no tenemos nombres. El verde era más verde. El dorado brillaba con una intensidad que no lastimaba los ojos, sino que los llenaba de gozo. Había música. No música como la que escuchamos en la radio o en la iglesia, sino una armonía que parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Era como si el aire mismo cantara, como si cada átomo vibrara en perfecta sinfonía. Y esa música me llenaba de una alegría tan profunda que quería reír y llorar al mismo tiempo. No había dolor allí. No había tristeza. No había preocupación, ni ansiedad, ni miedo. Solo amor. Un amor tan puro, tan perfecto, tan absoluto que todo lo demás parecía insignificante en comparación. El paisaje era como un jardín infinito. Había flores de tamaños y formas que desafiaban toda lógica botánica, árboles majestuosos que parecían brillar desde adentro, prados de un verde imposible que se extendían hasta el horizonte. Había agua cristalina, más pura que cualquier agua que jamás había visto, fluyendo en arroyos que centelleaban como diamantes líquidos. Y el cielo, oh el cielo, era de un azul tan profundo mezclado con dorado y blanco que parecía que estabas dentro de una joya gigante. Entonces lo vi, a él, Jesucristo, caminando hacia mí, y supe inmediatamente quién era, aunque jamás había creído en él, aunque jamás había ido a una iglesia por voluntad propia, aunque había pasado 12 años de mi vida negando su existencia. Pero cuando lo vi, supe sin lugar a dudas que era Jesús. Su presencia irradiaba un amor tan poderoso que caí de rodillas, no por obligación, sino por un impulso natural de reverencia ante algo tan puro, tan santo, tan infinitamente hermoso. Su apariencia era difícil de describir porque parecía cambiar sutilmente, como si fuera más de lo que mis ojos podían captar completamente. Tenía cabello castaño que caía sobre sus hombros, una barba cuidada, y vestía una túnica blanca que brillaba con luz propia. Pero lo que más recuerdo son sus ojos. Eran ojos color café claro, pero contenían todo el amor del universo. Cuando me miró, sentí que me conocía completamente. Cada pensamiento que había tenido, cada acción que había cometido, cada palabra que había dicho, y aún así me amaba con un amor incondicional y perfecto. Extendió su mano hacia mí, y cuando la tomé, sentí una corriente de paz recorrer todo mi ser. Entonces habló. Su voz era como agua fluyendo, como trueno suave, como la voz de un padre amoroso. Elena, dijo mi nombre, y al escucharlo de sus labios, sentí que era la primera vez que realmente escuchaba mi nombre pronunciado correctamente. Elena, hija mía, bienvenida. Yo no podía hablar. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría abrumadora, mezclada con vergüenza. Vergüenza porque había negado su existencia toda mi vida. Señor, finalmente logré decir, yo no creía en ti. Perdóname, no creía. Él sonrió, y esa sonrisa contenía más compasión de la que jamás había visto en un rostro humano. Lo sé, Elena, pero incluso cuando tú no creías en mí, yo siempre creí en ti. Yo siempre estuve contigo, incluso cuando no podías verme. Entonces, algo extraordinario sucedió. Jesús levantó su mano, y de repente pude ver escenas de mi vida, proyectadas ante mí como en una pantalla de cine tridimensional, pero más real. Vi momentos que había olvidado, momentos en los que había estado en peligro sin saberlo. Vi el día cuando tenía 7 años y estaba a punto de cruzar la calle en Pochutla detrás de una pelota, cuando un camión venía a toda velocidad. Vi cómo algo me detuvo en el último segundo. Una sensación que me hizo quedarme en la acera. Fui yo, dijo Jesús. Te detuve. Vi cuando tenía 9 años y me enfermé gravemente de dengue hemorrágico. Los médicos le dijeron a mis padres que mi condición era crítica, que podía morir. Vi a mis padres llorando en el hospital. Y vi algo más. Vi luz rodeando mi cama de hospital. Vi presencias angelicales que mis padres no podían ver. Envié a mis ángeles, dijo Jesús. Te sanaron. Vi cuando casi me caigo de un árbol alto en la playa, cuando casi me atraganto con un tamarindo, cuando un alacrán estuvo a punto de picarme en mi habitación, pero cayó al piso antes de llegar a mí. En cada momento de peligro, Él había estado allí, protegiéndome, aunque yo negara su existencia. ¿Pero por qué?, le pregunté llorando. ¿Por qué me protegiste si yo no creía en ti? ¿Si me burlaba de ti? Su respuesta cambió mi vida eternamente. Porque te amo, Elena.
Mi amor no depende de que tú me ames primero. Yo te amé desde antes de que nacieras. Te formé en el vientre de tu madre. Conté cada cabello en tu cabeza. Cada lágrima que has llorado la he guardado. Tú eres mi hija. Y nada, ni siquiera tu incredulidad, puede cambiar eso. Entonces me mostró algo más. Me mostró el propósito de mi vida. Vi imágenes de mí misma más grande, compartiendo mi testimonio, hablando de él. Vi a mi familia, mi papá el pescador ateo, mi mamá la científica racionalista, mi hermano Miguel, todos arrodillados y aceptándolo como Salvador. Vi rostros de personas que yo no conocía pero que serían impactadas por mi historia. Vi vidas cambiadas, almas salvadas, familias restauradas, todo comenzando con este momento. No es tu tiempo todavía, Selena, dijo Jesús con ternura. Debes regresar. Debes contarles lo que has visto. Debes decirles que yo soy real, que el cielo es real, que mi amor es real. Muchos no creerán, pero algunos sí. Y por esos algunos, vale la pena. No quiero irme, le supliqué, aferrándome a su mano. Quiero quedarme aquí contigo para siempre. Él acarició mi cabeza con una ternura infinita. Y un día volverás, te lo prometo. Pero ahora tu familia te necesita. Tu propósito en la tierra aún no está completo. Ve, hija mía, y no tengas miedo. Yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Y entonces, todo comenzó a desvanecerse. El jardín celestial, la música, los colores imposibles, todo comenzó a alejarse. Lo último que vi fueron sus ojos llenos de amor, y lo último que escuché fue su voz diciendo, Elena, recuerda siempre, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y entonces, el dolor físico más intenso que jamás había sentido cuando mi alma fue forzada de regreso a mi cuerpo en esa playa de Cipolite, donde había estado muerta durante 6 minutos completos. El regreso a mi cuerpo fue la experiencia más violenta y dolorosa que jamás había experimentado. Fue como ser arrancada del paraíso y arrojada de vuelta a una prisión de carne y hueso. Si la salida de mi cuerpo había sido como quitarme una chamarra apretada, el regreso fue como ser forzada a entrar en esa chamarra mientras estaba envuelta en fuego. Cada nervio de mi cuerpo gritó de agonía. Mis pulmones se inflaron con una bocanada de aire que quemó como si estuviera inhalando vidrio molido. Mi corazón dio un salto irregular y comenzó a latir con golpes dolorosos contra mi pecho. Y entonces, tosí. Tosí con una violencia que sacudió todo mi cuerpo. Agua salada, arena, bilis, todo salió expulsado de mis pulmones en convulsiones incontrolables. Escuché gritos a mi alrededor, pero todo sonaba distante, amortiguado, como si estuviera bajo el agua nuevamente. Mis ojos se abrieron, pero la luz del sol de Cipolite era tan brillante, tan dolorosa en comparación con la luz celestial que acababa de experimentar, que tuve que cerrarlos inmediatamente. Alguien estaba gritando, ¡Está viva! ¡Dios mío, está viva! Era la voz de la maestra Méndez, quebrada por el llanto. Sentí manos sobre mí, volteándome de lado mientras seguía tosiendo y vomitando agua. Tranquila, niña, tranquila, ya pasó, ya estás bien. Escuché la voz del paramédico Raúl Ochoa, tratando de sonar calmado, aunque podía detectar el temblor de asombro en su tono. Intenté abrir los ojos nuevamente, parpadeando contra la luz cegadora. Rostros borrosos se inclinaban sobre mí. Reconocí al maestro Ramírez, a Lupita con su cara empapada de lágrimas, a los salvavidas Héctor y Mario respirando agitadamente por el esfuerzo del rescate. Pero lo primero que salió de mi boca, antes de que pudiera siquiera procesar completamente dónde estaba o qué había pasado, fueron palabras que jamás había pronunciado en mi vida con tal convicción. Jesús, vi a Jesús, Él es real. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Todos los presentes se quedaron congelados, mirándome como si hubiera hablado en un idioma desconocido. El paramédico Raúl dejó de revisar mis signos vitales por un segundo, sus ojos encontrándose con los míos con una expresión de total desconcierto. La maestra Méndez se cubrió la boca con ambas manos. Lupita, mi mejor amiga que me conocía mejor que nadie, que sabía perfectamente que yo era la niña más atea de todo Puerto Ángel, me miraba con los ojos como platos, sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste, Elena?, preguntó el maestro Ramírez, inclinándose más cerca, pensando que quizás había alucinado por la falta de oxígeno. Pero yo, aunque mi cuerpo dolía por todas partes, aunque apenas podía respirar sin que me ardiera el pecho, repetí con más fuerza, Jesús es real, lo vi,
Estuve en el cielo, vi el tercer cielo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de dolor físico, sino de una mezcla abrumadora de júbilo y frustración. Júbilo porque había experimentado algo tan hermoso, tan real, tan transformador, y frustración porque las palabras humanas no podían hacer justicia a lo que había visto. Él me habló, continué, tratando de sentarme pero siendo gentilmente detenida por el paramédico. Me mostró mi vida, me dijo que me ama, me protegió cuando casi muero antes y yo ni siquiera lo sabía. Es real. Dios es real. Elena, cálmate, cariño, dijo la maestra Méndez, tomando mi mano con ternura, pero también con preocupación evidente en su rostro. Acabas de pasar por una experiencia traumática. Estuviste sin oxígeno. Es normal tener alucinaciones. Pero antes de que pudiera terminar, la interrumpí con una vehemencia que me sorprendió a mí misma. No fue una alucinación. Fue más real que este momento ahora. Más real que esta playa, que ustedes, que todo. Lupita cayó de rodillas junto a mí, tomando mi otra mano, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de algo más. Esperanza, asombro, tal vez incluso validación. Elena, yo estaba rezando por ti. Susurró. Le pedí a Dios que no te llevara y Él te devolvió. Asentí vigorosamente, apretando su mano. Sí, Lupita, sí, tienes razón, Dios existe. Todo lo que tú crees es verdad. Lo vi con mis propios ojos. El paramédico Raúl decidió que era momento de trasladarme inmediatamente. Necesitamos llevarla al centro de salud ya. Estuvo muerta 6 minutos completos. Necesita atención médica urgente. Me levantaron en una camilla y mientras me movían hacia la ambulancia, seguí hablando, incapaz de contener las palabras que brotaban de mí como un río desbordado. Vi mi cuerpo aquí en la arena. Los vi a todos. Vi cuando usted, maestro Ramírez, hablaba por teléfono. Vi a Lupita rezando el Padre Nuestro. Vi al vendedor de cocos que dejó su carrito. Vi todo desde arriba. El maestro Ramírez palideció. ¿Cómo puedes saber eso? Tú estabas inconsciente, sin vida. Pero yo continué, describiendo detalles que no tenía forma de saber. Usted le dijo a alguien por teléfono, creo que a la directora. Necesitamos que venga alguien. Es una emergencia grave. El vendedor de cocos es un señor mayor con una gorra azul de los guerreros de Oaxaca, y había un perro café cerca de nuestras mochilas. Los ojos del maestro se llenaron de lágrimas. Todo eso es cierto, todo eso pasó. Pero tú no respirabas, Elena. Me subieron a la ambulancia. El interior olía a desinfectante y alcohol. Raúl comenzó a conectarme a un monitor de signos vitales, mientras su compañera, una paramédica joven llamada Mónica, que tenía el cabello recogido en una coleta apretada, conducía con las sirenas encendidas por la carretera de regreso a Puerto Ángel. Cada bache en el camino hacía que mi cuerpo adolorido protestara, pero yo no podía dejar de hablar. Era como si las palabras necesitaran salir, como si mantenerlas dentro fuera físicamente imposible. Raúl, ¿verdad? Le dije al paramédico mientras él anotaba cosas en una tablilla. Asintió, claramente preocupado por mi estado mental. Dios te ama, Raúl. Quiero que sepas eso. Jesús me dijo que su amor es para todos, incluso para los que no creen, incluso para los que lo niegan como yo lo hice toda mi vida. El hombre, que debía tener unos 40 años, con canas prematuras en las sienes y arrugas de preocupación alrededor de los ojos, dejó de escribir y me miró directamente. ¿Qué viste exactamente, niña? Y entonces, en esa ambulancia rebotando por la carretera costera de Oaxaca, le conté todo. Le hablé del túnel de luz, del jardín celestial, de los colores que no existen en la tierra, de la música que llenaba todo. Le hablé de Jesús, de cómo era más hermoso de lo que cualquier pintura o imagen había mostrado jamás, de cómo sus ojos contenían todo el amor del universo. Le conté cómo me mostró momentos de mi vida donde él me había protegido sin que yo supiera. Raúl escuchó en silencio, su pluma quieta sobre el papel, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas curtidas. Hace 3 años perdí a mi hijo en un accidente, dijo finalmente con voz quebrada. Tenía 8 años. Desde entonces dejé de creer en Dios. Me preguntaba cómo un Dios amoroso podía permitir que un niño muriera así. Tomó mi mano con ternura. Pero si lo que dices es cierto, si realmente existe el cielo, entonces mi Carlitos está allá, ¿verdad? Asentí con toda la certeza del mundo. Sí, Raúl. Los niños van directo al cielo. Tu hijo está con Jesús y está esperándote, pero tienes que aceptar a Cristo para verlo de nuevo algún día.
No sé qué pasó en el corazón de ese hombre en ese momento, pero vi algo cambiar en sus ojos. Asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Gracias, Elena. No sé si todo esto es real o si estás delirando por el trauma, pero... Gracias. Necesitaba escuchar eso. Llegamos al Centro de Salud Rural de Puerto Ángel alrededor de las 3:30 de la tarde. Era un edificio pequeño, de 2 pisos, pintado de blanco con el logo de la Secretaría de Salud en la entrada. El doctor de guardia, el doctor Jaime Gutiérrez, un hombre de unos 50 años con lentes gruesos y una bata blanca manchada de café, salió corriendo cuando escuchó la ambulancia. ¿Qué tenemos?, preguntó con urgencia profesional. Niña de 12 años, ahogamiento. Estuvo sin signos vitales durante 6 minutos completos. RCP exitosa, ahora consciente y alerta pero con posible daño cerebral por hipoxia, reportó Raúl mientras me bajaban de la ambulancia. Me llevaron a la sala de urgencias que olía fuertemente a cloro, y tenía solo 3 camas separadas por cortinas verdes desgastadas. El doctor Gutiérrez comenzó a examinarme, revisando mis reflejos, mis pupilas, haciéndome preguntas básicas. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Elena González. Respondí claramente. ¿Qué día es hoy? 6 de marzo. ¿Sabes dónde estás? En el Centro de Salud de Puerto Ángel. Pareció sorprendido por mis respuestas coherentes. ¿Recuerdas qué pasó? Y entonces comencé de nuevo, contándole sobre el ahogamiento, sobre morirme, sobre el cielo, sobre Jesús. El doctor Gutiérrez intercambió miradas preocupadas con la enfermera Sonia, una mujer robusta de mediana edad que había trabajado en ese centro desde que yo era bebé. «Elena, cariño», dijo el doctor con ese tono condescendiente que los adultos usan cuando piensan que un niño está confundido. A veces, cuando el cerebro no recibe suficiente oxígeno, puede crear experiencias muy vívidas que parecen reales pero son solo alucinaciones. Me incorporé en la cama, ignorando el dolor en mi cuerpo. «Doctor Gutiérrez, usted es católico, ¿verdad? Veo la medalla de la Virgen de Guadalupe que lleva al cuello. ¿Cree en Dios?» Se tocó inconscientemente la medalla de plata que colgaba de una cadena bajo su bata. «Sí, soy creyente». Entonces le miré directamente a los ojos. «Pues Dios es más real de lo que usted imagina. Yo fui atea toda mi vida. Me burlé de la religión. Pensé que era para gente ignorante. Pero Él es real, doctor. Tan real como usted está aquí parado frente a mí. Y quiere que le diga algo. Su madre que murió el año pasado. Ella está bien. Está en el cielo». El doctor Gutiérrez dio un paso atrás como si lo hubiera abofeteado. ¿Cómo sabes que mi madre murió el año pasado? Yo no tenía forma de saber eso. No tenía idea. Pero las palabras simplemente vinieron a mi boca, como si alguien más las estuviera dictando. No lo sé, doctor, pero siento que debo decírselo. Y también debo decirle que deje de culparse por no haber estado con ella cuando murió. Ella le perdona y quiere que usted tenga paz. El hombre se cubrió la cara con ambas manos y comenzó a sollozar. La enfermera Sonia lo abrazó, mirándome con una mezcla de asombro y miedo. «Es un milagro», susurró. «Esta niña estuvo muerta y ahora está aquí, hablando de cosas que no tiene forma de saber. Es un milagro de Dios». En ese momento, escuché la conmoción afuera. Voces fuertes, pasos apresurados. «Mi hija. ¿Dónde está mi hija?». Era la voz de mi padre. Las puertas de la sala de urgencias se abrieron de golpe, y ahí estaban ellos. Mi papá Rodrigo con su ropa de pescador todavía húmeda, porque había salido del mar al recibir la llamada. Mi mamá Patricia con el rostro descompuesto por el pánico. Y mi hermano Miguel aferrado a la mano de mamá, con los ojos rojos de tanto llorar. «¡Elena!». Mamá corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que me dolieron las costillas. Pero no me importó. Papá estaba justo detrás, sus manos grandes y ásperas acariciando mi cabeza, revisándome como si no pudiera creer que estaba viva. «Nos dijeron que moriste», lloró mamá. «Nos dijeron que tu corazón se detuvo durante 6 minutos. Pensamos que te habíamos perdido». Miguel se subió a la cama y me abrazó, su cuerpecito temblando con sollozos. «Estoy bien», les dije, aunque mi voz salió rasposa. «Más que bien, tengo que contarles algo. Algo que va a cambiar todo para nuestra familia». Mi padre, el escéptico, el ateo convencido, me miró con sus ojos cafés llenos de lágrimas. «¿Qué pasó, hija? ¿Qué tienes que decirnos?». Tomé aire profundamente, sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar, palabras que iban a desafiar todo lo que mis padres me habían enseñado.
todo en lo que nuestra familia había basado su identidad. Pero no podía quedarme callada. No después de lo que había visto. No después de haber estado en la presencia del amor más puro que existe. Mamá, papá, comencé, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Estuvimos equivocados toda nuestra vida. Dios existe, Jesús es real, el cielo es real, y yo lo vi todo. Las semanas que siguieron a mi experiencia de muerte fueron las más intensas y transformadoras de toda mi vida. Mi cuerpo se recuperó rápidamente del ahogamiento. Los médicos lo llamaron un milagro médico, considerando que estuve 6 minutos sin oxígeno. Pero mi alma, mi corazón, todo mi ser había cambiado de una forma tan radical que era como si fuera una persona completamente diferente. Y mi familia que había construido toda su identidad alrededor del ateísmo y el racionalismo científico, estaba a punto de enfrentar la crisis de fe más grande de sus vidas. Los primeros días después del incidente, mis padres intentaron desesperadamente encontrar una explicación lógica para lo que me había sucedido. Mi madre Patricia, fiel a su formación científica, se pasó noches enteras en Internet investigando sobre experiencias cercanas a la muerte. Imprimió estudios de neurología, artículos sobre hipoxia cerebral, investigaciones que explicaban las visiones del túnel de luz como una reacción química del cerebro moribundo. «Mira, Elena», me decía mostrándome los papeles impresos sobre nuestra mesa de cocina donde normalmente hacíamos la tarea. «Aquí dice que cuando el cerebro se queda sin oxígeno, libera endorfinas y DMT natural, que pueden causar alucinaciones muy vívidas. Eso explica lo que viste». Pero yo la miraba a los ojos y le respondía con una calma que ni yo misma entendía de dónde venía. «Mamá, yo sé que has leído esos estudios, pero ningún estudio puede explicar cómo yo supe cosas que estaban pasando mientras mi cuerpo estaba muerto. Cosas específicas que después confirmaron que eran ciertas». Mi padre Rodrigo estaba aún más perturbado que mamá. Él había pasado toda su vida adulta orgulloso de su incredulidad, burlándose de los pescadores que se persignaban antes de salir al mar. Ahora su hija de 12 años, su Elena, que siempre había sido su aliada en el escepticismo, le estaba diciendo que todo en lo que él creía era falso. Una tarde, como 2 semanas después del accidente, papá vino a mi habitación. Yo estaba sentada en mi cama leyendo una Biblia que Lupita me había prestado. La primera Biblia que había tocado en mi vida con intención de realmente leerla. Papá se sentó en el borde de la cama, sus manos de pescador curtido jugando nerviosamente con la gorra que siempre llevaba. «Elena, hija», comenzó con voz insegura. Algo raro en un hombre que siempre había sido tan seguro de todo. «Necesito que me expliques algo. Tú dices que viste cosas desde arriba mientras estabas inconsciente. Dime exactamente qué viste». Así que se lo conté de nuevo, pero esta vez con aún más detalles. Le describí cómo vi al maestro Ramírez hablar por teléfono, cómo Lupita tenía las manos juntas rezando el Padre Nuestro, cómo el vendedor de cocos era un señor mayor con gorra azul. Le conté sobre el perro café que estaba cerca de nuestras mochilas, sobre cómo la paramédica Mónica tenía el cabello en una coleta apretada, detalles que yo no podía haber visto porque mi cuerpo estaba sin vida en la arena. «Papá, llamaste a mamá desde el teléfono del maestro Ramírez. Le dijiste, Patricia, Elena tuvo un accidente, está grave, ven al centro de salud ya». Y tu voz se quebró al decir mi nombre. Mi padre palideció. «¿Cómo? ¿Cómo diablos puedes saber eso? Yo hice esa llamada cuando tú ya estabas en la ambulancia, a más de 50 metros de distancia». Lo miré con lágrimas en los ojos. «Porque mi alma estaba allí, papá, flotando sobre la escena. Vi todo. Y luego fui al cielo y vi a Jesús, y Él me mostró todas las veces que me protegió en mi vida. ¿Recuerdas cuando tenía 7 años y casi me atropelló ese camión en Pochutla? Él me detuvo. ¿Recuerdas cuando tuve dengue hemorrágico tan grave que los doctores pensaban que moriría? Él envió ángeles a sanarme. Mi padre, el hombre que siempre había tenido una respuesta lógica para todo, se quedó sin palabras. Pude ver el conflicto en sus ojos, el choque entre décadas de ateísmo convencido y la evidencia inexplicable que tenía frente a él en su propia hija. «Pero Elena», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, «si acepto que lo que dices es verdad, entonces todo lo que yo he creído, todo lo que le he enseñado a ti y a Miguel, todo mi entendimiento del mundo, todo eso estaría equivocado». Asentí lentamente. «Sí, papá, estábamos equivocados, pero lo hermoso es que nunca es demasiado tarde para encontrar la verdad. El punto de quiebre vino cuando menos lo esperábamos. Mi abuela Consuelo, a quien papá había mantenido alejada de nosotros durante años por ser
demasiado religiosa. Se apareció en nuestra puerta una tarde lluviosa de marzo. Traía consigo un paquete de tamales de mole negro como siempre hacía, pero esta vez también traía algo más, una Biblia grande, de pasta dura, con ilustraciones a color. Mamá la recibió en la puerta con cortesía forzada, pero abuela Consuelo, con su cabello blanco perfectamente peinado y sus ojos cafés llenos de determinación, no iba a ser rechazada esta vez. Patricia, Rodrigo, dijo con una voz que temblaba de emoción. Escuché lo que le pasó a mi nieta. Todo Puerto Ángel está hablando de ello. La niña atea que vio el cielo y despertó hablando de Jesús. He estado orando por esta familia durante 20 años, pidiéndole a Dios que abriera sus ojos, y Él lo hizo de la manera más dramática posible. Se volvió hacia mí, sus ojos llenándose de lágrimas. Elena, mi amor, ¿es verdad? ¿Realmente viste a mi Salvador? Corrí hacia ella y la abracé con todas mis fuerzas. Sí, abuelita, es verdad. Todo lo que tú nos has dicho durante años es verdad. Perdóname por no creerte. Perdóname por burlarme. Ella sollozó contra mi hombro, sus manos arrugadas acariciando mi cabello. No hay nada que perdonar, mi niña. Lo importante es que ahora sabes la verdad, y Dios tiene un propósito para tu vida. Esa noche, por primera vez en la historia de nuestra familia, nos sentamos todos alrededor de la mesa del comedor mientras abuela Consuelo abría la Biblia y nos leía. Comenzó con Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su voz era suave pero firme mientras explicaba el Evangelio, mientras nos contaba sobre el sacrificio de Jesús en la cruz, sobre cómo Él murió por nuestros pecados para que pudiéramos tener vida eterna. Miguel, mi hermano de 9 años, escuchaba con los ojos muy abiertos. ¿Entonces Jesús murió para que nosotros no tengamos que ir al infierno? Preguntó con esa inocencia infantil que va directo al corazón de la verdad. Abuela asintió. Exactamente, mi niño. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Y todo lo que tenemos que hacer es creer en Él, aceptarlo como nuestro Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y seguirlo. Vi a mi madre limpiarse discretamente las lágrimas. Vi a mi padre, el hombre más terco y orgulloso que conocía, con la cabeza inclinada, sus hombros temblando. No sé si puedo hacer esto, dijo mi padre con voz quebrada. He pasado 42 años de mi vida diciendo que Dios no existe. He ridiculizado a las personas que creen. He alejado a mi propia madre de mi familia por su fe. ¿Cómo puedo simplemente dar la vuelta y decir que estaba equivocado? Fue entonces cuando me levanté, caminé hacia mi padre, y tomé sus manos ásperas entre las mías. Papá, Jesús me dijo algo en el cielo. Me dijo que su amor no depende de que nosotros lo amemos primero. Él te ama, papá. Te ha amado durante todos estos 42 años, incluso cuando lo negabas, y está esperando que tú simplemente abras tu corazón y lo dejes entrar. El orgullo no vale más que tu alma eterna. Y entonces sucedió lo que jamás pensé que vería. Mi padre, Rodrigo González, el pescador ateo que se burlaba de las creencias religiosas, cayó de rodillas en el piso de nuestra humilde casa en Puerto Ángel y lloró como un niño. Perdóname, Dios, sollozaba. Perdóname por ser tan necio, por ser tan orgulloso. Si eres real, si realmente existes como mi hija dice que existes, entonces te necesito, porque he vivido toda mi vida vacío, llenando ese vacío con arrogancia intelectual, pero siempre sintiendo que algo faltaba. Mamá fue la siguiente. Se arrodilló junto a papá, tomó su mano, y con lágrimas corriendo por su rostro dijo, Jesús, yo también he sido necia. He puesto mi fe en la ciencia como si fuera mi Dios, pero la ciencia no puede explicar lo que le pasó a mi hija. La ciencia no puede salvar mi alma. Te necesito. Perdóname y sálvame. Miguel, viendo a sus padres de rodillas, se arrodilló también. Yo también quiero que Jesús esté en mi corazón, dijo con voz temblorosa. Abuela Consuelo, con lágrimas de júbilo corriendo por sus mejillas arrugadas, nos guió en la oración de salvación. Allí, en ese piso de cemento pulido de nuestra casa pintada de azul desteñido, mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina y el olor a mar entraba por las ventanas abiertas, la familia González completa entregó su vida a Cristo. Fue el 23 de marzo de 2019, un día que quedó grabado en mi memoria como el día en que mi familia nació de nuevo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios.
Abuela nos presentó al pastor de su iglesia, la Iglesia Cristiana Evangélica, Roca Eterna, ubicada en la calle Independencia, a solo 5 cuadras de nuestra casa. El pastor Efraín Morales era un hombre de unos 60 años, con cabello completamente blanco, pero postura recta y ojos llenos de sabiduría. Cuando escuchó mi testimonio completo, lloró abiertamente. Hermana Elena, me dijo, Dios te ha dado un testimonio poderoso. Debes compartirlo. Y así comencé a hacerlo. Primero en nuestra iglesia, donde con voz temblorosa pero convicción férrea, conté frente a 200 personas mi experiencia de muerte, mi viaje al tercer cielo, mi encuentro con Jesús. Hubo personas que lloraron, personas que levantaron sus manos en adoración, personas que corrieron al altar para entregar sus vidas a Cristo. Luego el testimonio se esparció. Me invitaron a compartir en la Iglesia Bautista de Pochutla, en la Iglesia de las Asambleas de Dios en Huatulco, en congregaciones por todo el estado de Oaxaca, pero el momento más significativo fue nuestro bautismo familiar. El pastor Efraín decidió que sería en Playa Panteón, una playa pequeña y tranquila en Puerto Ángel, no muy lejos de donde casi morí. Era una mañana de domingo de abril. El sol brillaba sobre las aguas azules del Pacífico, y más de 300 personas de todo el pueblo se reunieron para presenciar algo extraordinario. La familia más atea de Puerto Ángel siendo bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entré al agua tomada de la mano de mi padre. Ya no le tenía miedo al océano, ya no le tenía miedo a la muerte, porque sabía que morir en Cristo es simplemente ir a casa. El pastor Efraín nos sumergió uno por uno en esas aguas que me habían quitado la vida terrenal, pero me habían dado vida eterna. Cuando salí del agua, sentí que estaba sellando un pacto con Dios, diciendo, sí, yo te seguiré todos los días de mi vida. El impacto en Puerto Ángel fue innegable. En los meses siguientes a mi testimonio, 47 personas de nuestro pequeño pueblo pesquero entregaron sus vidas a Cristo. Pescadores que antes se burlaban de la religión ahora llevaban Biblias en sus lanchas. Familias que nunca habían pisado una iglesia ahora asistían fielmente cada domingo. La familia González, que había sido conocida como los ateos, ahora éramos conocidos como los del milagro. Hoy, años después de esa experiencia que cambió mi vida eternamente, puedo decirte con total certeza, Jesús es real. El cielo es real. El infierno es real. La eternidad es real. Y tú tienes una decisión que tomar hoy, en este momento. No esperes a estar al borde de la muerte como yo estuve. No esperes a que Dios tenga que hacer un milagro dramático para captar tu atención. Él te está hablando ahora mismo, a través de mi historia, tocando tu corazón. Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículo 25, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la promesa más grande que jamás se ha hecho. No importa cuán perdido estés, cuán lejos te hayas alejado, cuántos errores hayas cometido. El amor de Dios es más grande que todo eso. Él te ama con un amor incondicional, perfecto, eterno. Si estás viendo este video hoy y sientes ese tirón en tu corazón, ese susurro del Espíritu Santo diciéndote que esto es verdad, no lo ignores. Hoy puede ser tu día de salvación. Hoy puede ser el día que tu vida cambie para siempre. Haz esta oración conmigo ahora, desde lo profundo de tu corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu salvación. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Te pido perdón por todos mis pecados. Entra en mi corazón, sé mi Salvador y mi Señor. Quiero seguirte todos los días de mi vida. Gracias por amarme, por morir por mí, por darme vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe genuina, déjamelo saber en los comentarios. Quiero celebrar contigo tu decisión de seguir a Cristo. Y recuerda, así como mi experiencia de muerte de 6 minutos salvó las almas eternas de mi familia, tu decisión hoy puede ser el comienzo de un milagro en tu propia familia. Dios te bendiga, hermano, hermana. Nos vemos en el cielo. I felt a peace I can't explain. Like every worry lost its name. The noise grew quiet in my chest. My soul remembered how to rest. No fear of falling, no regret. No weight of all the things I said. Just lie where all my questions melt. I think this is how heaven feels. Not far
and spoke of peace. This is how heaven feels, like I'm finally home, where I'm known without words and never alone. This is how heaven feels, like grace on my skin. If this is just a glimpse of you, I don't wanna leave it. I've chased the sound of better days, tried to outrun my yesterday, but here I don't need to pretend I'm loved before I even been. No striving, no proving ground, just mercy gently all around. If heaven's anything like this, it's closer than I ever guessed. I don't need gold or distant skies, just this moment in your eyes. This is how heaven feels, like I'm finally home, where I'm known without words and never alone. This is how heaven feels, like grace on my skin. If this is just a glimpse of you, I don't wanna leave it. If heaven sings, it sounds like peace. If heaven waits, it waits like this. No rush, no fear, no sense of end, just love that never bends. If heaven's joy is being near, then I am already here. In every breath, in every still, I feel what heaven feels. This is how heaven feels, right here, right now. Not someday far away, but present somehow. If I taste this and then return, I'll carry it with